Hola y buenos días. Hoy hablaremos del reformismo en España de la Casa Real Borbona durante el siglo XVIII. Durante los siglos XVI y XVII, España era la potencia dominante en el escenario europeo. Su imperio se extendía por todo el globo. Tenía la mejor fuerza militar y una fuente casi inagotable tanto de oro como plata, sacadas y provenientes de las colonias. Este poderío le granjeó la desconfianza de todos los demás estados europeos y sumió al imperio en estado constante de guerra que poco lo agotaba. Ya para el siglo XVIII, España era considerada una potencia ya en declive y con un imperio mal administrado y atrasado. En el año 1700 muere en España Carlos II, sin herederos, ponía fin a una dinastía dominante en España durante unos 300 años. El ascenso de su inmediato sucesor, el nieto Felipe d'Anjou, miembro de la Casa Real francesa, la victoria del partido Borbón en la Guerra de Sucesión, confirmado en los tratados de Utrecht en 1713, hizo que la nueva dinastía llegara al poder. La dinastía Borbona alteró de manera permanente el rumbo del imperio español y el de sus colonias. Los Borbones estaban influenciados por un espíritu de siglo basado en el absolutismo monárquico, la ilustración y el despotismo ilustrado. El reformismo Borbón chocó directamente con el proyecto religioso y colonial de los Austrias, en el cual consistía en un proyecto misional confesional y corporativista influenciado por la Contrarreforma católica. La llegada de los Borbones al trono de España significó un siglo entero de reformas que pretendía reorganizar la administración colonial, aumentar recursos del imperio y devolver el antiguo esplendor vivido en España. A pesar de la intención de este reformismo, estos cambios dañaron el sistema de lealtades y de un equilibrio sociopolítico instaurado por los Asturias en América durante el siglo XVI. El objetivo de las reformas fue, primero, lograr una completa centralización. Segundo, reforzar militarmente las posiciones del imperio. Tercero, acabar con la autonomía de las colonias. Cuarto, limitar la influencia del clero y comunidades religiosas. El territorio colonial se volvió a dividir en un nuevo régimen de virreinatos. Estos se dividieron a su vez en intendencias. El Virreinato de la Nueva Granada, creado en 1717. El Río de la Plata, en 1776. Capitanías Generales de Cuba y Venezuela, en 1777. Y de Chile, en 1778. Limitación de la autonomía de los virreyes. Nombramiento de oidores. Despido de funcionarios no españoles y la conformación de la Real Hacienda. Nuevos impuestos y liberalización del comercio interno. En lo religioso, se sustituyó el patronato regio por el patronato real o universal. En él, los reyes tenían el derecho de nombrar miembros de la Iglesia Católica por encima de los deseos del papado. Apoyo real al clero secular sobre el regular. Los obispos fueron favorecidos sobre las comunidades religiosas, además, aumento del control de las diócesis sobre las parroquias. Por último, la expulsión de los jesuitas y la expropiación de bienes en manos muertas. Estas reformas iban claramente en contra de los privilegios de la Iglesia Católica. No todos sus miembros fueron afectados de la misma manera, y aunque el clero secular fue favorecido frente al secular, ambos fueron perjudicados. En general, estas reformas fueron aplicadas de manera intermitente hasta la segunda mitad del siglo XVIII.
pero nunca fueron totalmente respetadas por los colonos o funcionarios de la administración en América. Incluso algunos en abierta oposición a la corona y otros funcionarios destinados para vigilar su cumplimiento dieron pocos resultados. Todas estas nuevas medidas afectaron a casi todos los aspectos del día a día colonial, pretendidas para destruir las costumbres administrativas y la relación existente entre las élites criollas y la administración virreinal. Estas reformas se crearon con el objetivo de erradicar en el imperio aquellas prácticas que creían que afectaban negativamente al verdadero propósito del espíritu reformista, el cual es volver a poner en primera fila a España en la geopolítica europea. Las agresiones de las reformas en contra de los privilegios de la Iglesia Católica afectó gravemente la imagen pública de la corona. Los vínculos estrechos entre la élite criolla y las comunidades religiosas fueron una de las causas del malestar generalizado hacia la metrópoli durante la segunda mitad del siglo XVIII, y este descontento fue una de las bases más importantes para el sentimiento independentista de finales de siglo. El ímpetu fiscal enfureció a diferentes grupos sociales, como los criollos y mestizos, provocando levantamientos populares, como el de los comuneros en la Nueva Granada y la rebelión de Túpac Amaru II en Perú. El destierro de los criollos de los cargos públicos a favor de funcionarios españoles, ignorando las prácticas anteriores, reforzó el sentimiento antiespañol y revolucionario que se viviría en las siguientes décadas entre los círculos de intelectuales criollos. En conclusión, el proyecto reformador Borbón contaba con las colonias de ultramar para financiar la recuperación política y económica de España, hasta poder levantarla al primer puesto en Europa. Todas las medidas pensadas para ese objetivo ignoraron el proyecto anterior, que había dado forma al Imperio español, que fue, en esencia, una misión religiosa de conversión y educación al catolicismo, respaldada por los reyes católicos y el papado. La auténtica justificación al poder de los reyes fue el catolicismo misional. De allí venía la gran cantidad de privilegios de la Iglesia en la sociedad colonial del siglo XVIII. El discurso Borbón sobre bienestar, justicia y prosperidad a los súbditos de la corona nunca tuvo el apoyo ni el respaldo social que siempre obtuvieron los miembros de la Iglesia. Los lazos iban más allá de la doctrina e iban entrelazados con lazos de sangre, intereses económicos, principios morales, sociales y políticos. Paradójicamente, las reformas contemplaron la introducción de criollos a la estructura militar española, dándoles a un buen número de criollos descontentos conocimientos marciales de guerra. Paradójicamente, las reformas contemplaron la introducción de criollos a la estructura militar española, dándoles a un buen número de criollos descontentos conocimientos sobre temas marciales y de guerra.